El metaverso, una palabra muy usada últimamente debido a que Facebook ha anunciado los planes para su creación. Todo muy chévere, muy idílico, muy marquetero, pero realmente, ¿qué es el metaverso? Y sobre todo, ¿Facebook será la dueña del metaverso? Siempre que Hiro usa la máquina, ese lente emerge y adopta su posición emitiendo un chasquido con la base de la altura del ordenador. El logro circundante se refleja en su superficie curva. Dentro del ordenador hay 3 láseres, rojo, verde y azul. Tienen suficiente potencia para proyectar una luz intensa. De ese modo, el ordenador puede disparar un fino haz de color a través de la lente de ojo de pez, en cualquier dirección. La imagen resultante flota en el espacio, delante de la visión que tiene Hiro de la realidad. Si se dibuja una imagen ligeramente distinta frente a cada ojo, se produce el efecto de una visión tridimensional. Así que Hiro no está aquí, en realidad. Está en un universo generado informáticamente que el ordenador le lanza a través del visor y de los auriculares. En la jerga de los entendidos, ese lugar imaginario se denomina metaverso. Hiro pasa mucho tiempo en el metaverso, no tiene ni punto de comparación con el guardatrastos. Esta es una de las primeras apariciones de la palabra metaverso. En este video vamos a hablar sobre el concepto, el futuro que va a tener esta tecnología y su impacto en la sociedad. Quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! No es solo una palabra interesante y que la uso al final de los videos. Es una palabra que engloba muchas tecnologías y augura lo más relevante para las comunicaciones y la convivencia humana. Por ello, es importante conocer la verdadera dimensión del asunto, para no repetir los errores del pasado. Sobre eso hablaré más adelante. Metaverso apareció en el libro de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson. Desde ese momento se ha generado bastante interés sobre lo que realmente significa. Yo podría decir que el metaverso es el mundo virtual hiperconectado en donde una realidad se refleja simulando ciertas propiedades y leyes físicas para la interacción de los usuarios. Es allí donde se construyen escenarios, historias y personajes que físicamente no están, pero sí sus representaciones, comúnmente llamadas avatars. Porque claro, la existencia no es simplemente todo lo que se puede tocar. ¿Te suena Minecraft? Fortnite, GTA Online o quizá, para ser más inmersivos, VRChat? Estos son casos de inicios del metaverso, pues acá tendremos un avatar que controlas y puedes desplazarte en casi todo este mundo abierto. Para hacer un metaverso como tal, necesitamos cumplir 3 condiciones. Interactividad. El usuario es capaz de comunicarse con el resto de usuarios, así como de interactuar con el metaverso, es decir, influir sobre objetos y el mundo mismo. Corporeidad. El entorno posee sus propias leyes físicas y conceptos lógicos en los cuales debemos someternos. Dicho esto, nuestra representación corpórea, llamados avatars, serán nuestra identidad. Persistencia. El metaverso no se detendrá, seguirá funcionando a pesar de irnos a dormir en el mundo físico. Al regresar al metaverso, iremos al mismo punto que estuvimos la última vez. Bienvenidos al Sword Art Online. Todo eso suena y se ve muy bien, muy idílico, pero hay que aterrizar en el contexto. Este metaverso común y masivo deberá ser interconectado y sobre todo humano, en el sentido que usaremos nuestro cuerpo para expresarnos. Utilizaremos hand tracking, eye tracking, voice recognition, entre otros. Por ello se podría entender que es como tener el cuerpo conectado al internet inmersivo, pues dejaremos de usar pantallas 2D y teclados, que son claramente elementos no humanos, para comunicarnos. Teniendo claro esto, estamos ante una próxima nueva ola tecnológica, y la empresa que la lidere tendrá un increíble retorno de inversión y de poder. Según Bloomberg Intelligence, estimaron que en el 2024 el metaverso supondrá una oportunidad de negocio de $800.000 millones. El metaverso ya se inició. Por ejemplo, hay iniciativas como de Microsoft y su Digital Twins empresarial, Unreal Engine y su metaverso, Magic Leap y su estructura de Magicverse,
Huawei y su tecnología 5G, Nvidia y su trabajo con Omniverse, Niantic y su mapa 3D a escala real, y por supuesto Facebook. Todas estas están en camino de generar sus propios metaversos o unirse para fusionar el gran metaverso. Basta con entender lo que se presentó en el Facebook Connect 2021 para saber que esto va en serio, que Meta de Zuckerberg ya tiene una visión clara del metaverso que quieren construir y que ya están iniciando a través de sus productos Horizon. Su objetivo es dejar de ser una red social 2D para ser un metaverso 3D, donde las personas interactúen y realicen acciones de la vida real. En una de las últimas entrevistas que dio Zuckerberg, sus palabras fueron: "Puedes pensar en él como el sucesor del Internet móvil, y ciertamente no es algo que una sola empresa vaya a construir, pero creo que una gran parte de nuestro próximo capítulo, con suerte, contribuirá a construir eso, en asociación con muchas otras empresas, creadores y desarrolladores". Esto es sumamente importante porque cuando vivimos por primera vez la web 2.0, es decir, las redes sociales, no habían leyes ni fiscalización concreta. Entonces, nuestros datos fueron expuestos y utilizados sin nuestro control ni autorización. ¿Te imaginas un metaverso donde nuevamente pase esto? Por eso ya es necesario ya plantear las reglas que permitan una buena convivencia y sobre todo que las empresas creadoras de este mundo espejo no se aprovechen de nuestra interacción. En el metaverso se debe incluir privacidad de nuestros datos, y sobre todo que nos permitan tener el control de definir cuáles son las capas de utilización de nuestra información. Además, urge tener la libertad de navegación, organización y de comunicación, y que esto no esté condicionado por la publicidad, entre otros factores. Otro punto es la seguridad. Poder bloquear a usuarios que acosen o tengan malas interacciones, así como la capacidad de resguardar datos financieros y claves de interacción. Nadie quisiera vivir en avatar propio un Snow Crash. Y hablando de avatars, el uso de la identidad virtual es vital. Nuestros avatars son nuestra representación. Lo mismo tendrá que pasar con los otros usuarios, bots y elementos que aparecen en el metaverso. Se abrirá de hecho un mercado de prendas, atuendos y artilugios. Se necesita también tener un control sobre ello. Si bien todo esto suena muy futurista, no olvidemos que esto no es un esfuerzo de una empresa. Por eso también es bueno y sano decir que Facebook no creó el metaverso. Y considero que el metaverso global debe tener altas dosis de open source y claro, de blockchain. La tecnología blockchain podría dar la seguridad, la descentralización y de la mano de los NFT generarían un ecosistema de elementos únicos. Podríamos importar nuestros propios archivos 3D bajo contratos que validen nuestra identidad. Ya existen ciertos avances respecto a esa visión, aunque no suena tan fuerte como un anuncio de Meta en Facebook Connect. Ahora que conocemos lo que realmente significa este interesante concepto, esperemos que esta vez los creadores y los usuarios tengamos más control y quizá organizaciones globales puedan delimitar poderes en todos los aspectos. Me refiero a la interacción humana, al poder jurídico, al tema social, entre otros. Ahora ya sabes qué decir cuando te pregunten qué es el metaverso. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver todo el video. Te lo agradezco. Tengo muchas ideas sobre el metaverso y blockchain. Si te gusta este contenido, por favor, dale like a este video y así sabré que puedo crear más contenido al respecto. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.